Una mañana del año 14 después de Cristo, un niño de 8 años llamado Judas camina de la mano de su padre por las calles polvorientas de Queriot. No sabe que está a punto de presenciar algo que marcará su vida para siempre. 3 cruces se alzan en la colina que domina su pequeña ciudad, y en ellas cuelgan 3 hombres que agonizaban bajo el sol despiadado de Judea. Su padre, Simón Iscariote, aprieta la mano del pequeño Judas mientras observan la escena. Los soldados romanos, con sus armaduras brillando bajo la luz del mediodía, vigilan a los crucificados con una indiferencia que helaba la sangre. El niño no entiende completamente lo que está viendo, pero algo profundo en su interior se quiebra al escuchar los gemidos de dolor y las súplicas en arameo. Papá, ¿por qué están ahí arriba? Pregunta Judas con la voz temblorosa. Simón Iscariote mira a su hijo y luego a los crucificados. Porque lucharon contra Roma, hijo. Porque quisieron ser libres. En ese momento algo se enciende en el corazón del pequeño Judas. No es solo horror lo que siente, sino una rabia profunda que no puede explicar. Los romanos no son solo conquistadores. Son los asesinos de quienes buscan la libertad. Esa imagen quedará grabada en su mente como hierro al rojo vivo. La injusticia tiene rostro romano y la libertad se paga con sangre. Palestina en el año 14 después de Cristo no es solo una provincia romana más. Es una herida abierta en el corazón del imperio, donde las tensiones hierven bajo la superficie como agua en una olla a punto de explotar. Los judíos llevan casi 8 décadas bajo el yugo romano, desde que Pompeyo conquistó Jerusalén en el 63 a.C., y la resistencia nunca había dejado de latir en las montañas de Galilea. Judas Iscariote nace en este contexto de rebeldía contenida. Su ciudad natal, Queriot, se encuentra en Judea, al sur de Jerusalén, lo que lo convierte en el único discípulo no galileo de los futuros 12. Esta diferencia geográfica no es solo un detalle. Los judeos tienen fama de ser más cosmopolitas, más educados y también más conectados con las estructuras del poder religioso y político. Los movimientos celotes están comenzando a organizarse en estas décadas. No son todavía la fuerza militar que serán durante la gran revuelta del 66 después de Cristo, pero ya se escuchan susurros en las sinagogas sobre hombres que prefieren morir antes que pagar impuestos a César. Judas crece escuchando estos susurros, viendo cómo los ojos de los adultos se encienden cuando hablan de los antiguos héroes de Israel. David, que mató gigantes, Gedeón, que derrotó ejércitos, los macabeos, que expulsaron a los griegos apenas 2 siglos atrás. Pero también crece viendo las crucifixiones. Roma no es sutil en sus métodos de control. Las cruces que presencia Judas de niño no son un espectáculo aislado, son un recordatorio constante y deliberado del precio de la resistencia. Los historiadores calculan que durante la revuelta de Judas, el Galileo en el 6 d.C., los romanos crucificaron a más de 2000 rebeldes judíos. Sus cuerpos quedaron colgando durante semanas como advertencia. La familia Iscariote no es pobre. Simón, el padre de Judas, maneja una próspera red de comercio que conecta las ciudades de Judea con los mercados de Jerusalén. Esto significa que Judas recibe algo que muchos niños de su época no tienen: educación formal. Aprende a leer y escribir no solo en arameo, sino también en griego, el idioma del comercio en el mundo mediterráneo. Pero la educación de Judas va más allá de los números y las letras. En su casa se estudian las escrituras con una intensidad que roza la obsesión. Su padre le enseña sobre las promesas de Dios a Israel, sobre el reino que vendría, sobre el Mesías que restauraría la gloria de David. Cada profecía, cada salmo, cada historia de liberación divina se graba en la mente del joven Judas como instrucciones para el futuro. Se convierte en su pasaje favorito, el niño que nacería para establecer un reino sin fin sobre el trono de David. Alimenta sus sueños. El reino de Dios que destruirá todos los reinos humanos. Le susurra esperanzas de un rey justo que salvará a Judá y a Israel.
Pero hay algo más que moldea la mente de Judas: las historias de resistencia reciente. Los relatos sobre los hermanos macabeos, que apenas 200 años antes habían logrado lo imposible: derrotar al imperio seleucida y restaurar la independencia judía. Si Judas el Macabeo pudo hacerlo contra los griegos, ¿por qué no podría un nuevo líder hacerlo contra Roma? La sinagoga de Queriot se convierte en su segunda escuela. Allí escucha debates apasionados sobre la Torá, pero también conversaciones murmuradas sobre los libertadores que operan en las montañas. Aprende que la fe judía no es solo una religión, es una identidad nacional, una promesa política, una esperanza de restauración que late en cada corazón israelita. A los 25 años, Judas Iscariote es un hombre que llama la atención. Alto para los estándares de su época, con la piel curtida por el sol de Judea y las manos callosas del trabajo comercial, posee algo que lo distingue de otros jóvenes de su generación: una mente analítica combinada con una pasión ardiente por la justicia. Su trabajo en las redes comerciales de su padre le da una perspectiva única sobre el sistema económico que Roma ha impuesto en Palestina. Ve de primera mano cómo los impuestos drenan la riqueza de las provincias hacia la capital del imperio. Calcula mentalmente cuánto dinero sale cada año de Judea para financiar los lujos de Roma, y la cifra lo enferma. No es solo un patriota emocional, es un estratega pragmático. Entiende que para derrotar a Roma, Israel necesita más que fervor religioso, necesita organización, recursos y, sobre todo, liderazgo. Sus conexiones comerciales lo ponen en contacto con fariseos influyentes en Jerusalén, hombres que comparten su frustración, pero que tienen el poder político para hacer algo al respecto. Durante estos años, Judas desarrolla una red de contactos que será crucial para su futuro. Conoce a sacerdotes del templo, comerciantes adinerados, intelectuales que debaten teología y política en las sinagogas de la capital. Algunos de estos hombres simpatizan en secreto con los movimientos de resistencia. Otros buscan una solución más moderada que preserve sus privilegios mientras satisface las demandas populares. Pero lo que realmente define a Judas en esta etapa es su búsqueda obsesiva del Mesías prometido. No es fe ciega, es esperanza calculada. Ha estudiado las profecías, ha hecho los números, ha analizado los tiempos. Según sus cálculos basados en Daniel, las 70 semanas están llegando a su fin. El momento de la liberación debe estar cerca. La primavera del año 30 trae rumores que electrizan toda Palestina. Un rabino de Nazaret está realizando milagros que desafían toda explicación. No son simples trucos o curaciones psicosomáticas. Son resurrecciones, multiplicaciones de alimentos, control sobre las fuerzas de la naturaleza. Las caravanas comerciales traen historias cada vez más increíbles sobre este Jesús. Judas escucha estos relatos con el corazón acelerado. Finalmente, después de años de espera, parece que el Mesías ha llegado. Decide abandonar temporalmente sus negocios para ir a investigar personalmente. El viaje desde Queriot hasta la región del lago de Galilea le toma varios días, pero cada kilómetro aumenta su expectativa. Cuando finalmente ve a Jesús, está presenciando la alimentación de 5,000 hombres con solo 5 panes y 2 peces. No hay trucos, no hay explicación racional. Un grupo pequeño de alimentos se multiplica sobrenaturalmente hasta satisfacer a una multitud que podría formar un pequeño ejército. Judas hace los cálculos mentalmente. 5,000 hombres, más sus familias, significa una multitud de al menos 15,000 personas. En ese momento Judas toma la decisión que cambiará su vida. Este hombre tiene el poder para derrotar a Roma. Si puede alimentar ejércitos de la nada, si puede resucitar muertos, si puede caminar sobre el agua,
entonces puede hacer lo que ningún líder judío ha logrado desde los macabeos: expulsar a los ocupantes y restaurar el reino de Israel. Se acerca a Jesús después de la multitudinaria alimentación. Maestro, quiero seguirte. Jesús lo mira con esos ojos que parecen leer el alma. Sígueme, Judas de Keriot. Pero hay algo en esa mirada que Judas no entiende completamente. Es como si Jesús viera algo en el futuro que él no puede percibir. También hay algo en las primeras palabras del Maestro que lo desconcierta. Ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen. ¿Amar a los romanos? ¿Hacer bien a los que crucifican a los libertadores de Israel? Judas racionaliza estas palabras como estrategia temporal. Seguramente Jesús está esperando el momento adecuado para revelar su verdadero plan. Un Mesías no puede ser pasivo para siempre. Mientras camina detrás de Jesús por los senderos polvorientos de Galilea, Judas no puede imaginar que su talento para los números y la administración lo convertirá en el tesorero del grupo. Y definitivamente no puede imaginar que exactamente 30 monedas de plata serían el precio que recibiría por entregar al hombre en quien ha depositado todas sus esperanzas de liberación nacional. La mañana que cambió la historia del cristianismo comenzó como cualquier otra en las orillas del lago de Galilea. Jesús había pasado toda la noche en oración en el monte, algo que ya era habitual en él, pero esta vez regresó con una decisión que sorprendió a todos sus seguidores. No solo iba a elegir un grupo interno de discípulos, iba a elegir exactamente 12. El número no era casualidad. En la mente judía del siglo I, 12 significaba restauración completa. 12 como las tribus perdidas de Israel. 12 como la promesa de que algún día la nación volvería a ser lo que Dios había planeado desde Abraham. Cuando Jesús anunció que establecería un grupo de 12, los cientos de seguidores que lo rodeaban entendieron inmediatamente el simbolismo. Este rabino de Nazaret estaba declarando que él era quien restauraría el reino de Israel. La selección no fue democrática. Jesús no pidió voluntarios ni organizó entrevistas. Simplemente comenzó a señalar hombres específicos entre la multitud, llamándolos por nombre. Simón, a quien llamaré Pedro. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Andrés, Felipe, Bartolomé. Cada nombre resonaba con autoridad divina, como si hubiera sido planeado desde la eternidad. Pero cuando llegó al final de la lista, algo cambió en la atmósfera. Y Judas Iscariote. Las voces se callaron por un momento. No porque hubiera algo obviamente malo con Judas, sino porque era diferente. Los otros 11 eran galileos, hombres del norte, pescadores y trabajadores, con manos callosas y acentos regionales marcados. Judas era del sur, de Judea, educado, pulido, con la desenvoltura de alguien acostumbrado a tratar con personas importantes. Pedro lo miró de reojo. Santiago y Juan intercambiaron una mirada. No era rechazo, pero sí curiosidad. ¿Por qué el maestro había elegido a alguien tan diferente? Jesús pareció leer sus pensamientos. He elegido a 12 de ustedes, y uno es diablo. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Todos miraron alrededor, preguntándose de quién hablaba el maestro. Judas sintió un escalofrío extraño, pero lo descartó. Seguramente se refería a alguien más. La primera responsabilidad que Jesús asignó a Judas fue la más irónica de todas: administrar las finanzas del grupo. Tú manejarás la bolsa común, le dijo, entregándole una pequeña bolsa de cuero que contenía las pocas monedas que habían recibido como ofrendas. Compra lo que necesitemos, da a los pobres lo que sobre. Era una decisión que revelaba algo profundo sobre el carácter inicial de Judas. Jesús no confía las finanzas a cualquiera. Requiere honestidad, habilidad matemática y la capacidad de tomar decisiones sensatas bajo presión. Durante los primeros meses, Judas manejó estas responsabilidades con una integridad impecable.
Compraba pan cuando era necesario, distribuía monedas a los mendigos que se acercaban, administraba los gastos de 13 hombres que vivían constantemente en movimiento. Pero también había algo más en esta asignación. Judas tenía acceso directo a Jesús para cada decisión financiera. Maestro, una viuda nos está pidiendo ayuda para el entierro de su esposo. Maestro, necesitamos provisiones para el viaje a Jerusalén. Estas conversaciones le daban una intimidad con Jesús que otros discípulos no tenían. Sin embargo, era precisamente en estas conversaciones donde comenzaban a aparecer las primeras grietas en la relación. Cuando Jesús decía, «Dad gratis lo que gratis recibisteis», Judas calculaba mentalmente cuánto dinero estaban perdiendo al no cobrar por las curaciones. Cuando el maestro insistía en hospedarse en casas de pecadores, en lugar de aceptar las invitaciones de fariseos adinerados, Judas veía oportunidades de financiamiento perdidas. Maestro, le dijo una tarde después de rechazar la hospitalidad de un rico comerciante, podríamos haber recibido una ofrenda generosa de ese hombre. Jesús lo miró con una expresión difícil de descifrar. Judas, mi reino no se construye con las riquezas de este mundo. Ahí estaba esa frase otra vez, mi reino. Pero cada vez que Jesús la mencionaba, sonaba menos como el reino político que Judas esperaba y más como algo diferente. Algo que no requería ejércitos, ni tesoros, ni estrategia militar. Los otros discípulos comenzaron a notar los silencios de Judas durante las enseñanzas. Cuando Jesús predicaba sobre amar a los enemigos, Pedro fruncía el ceño, pero hacía preguntas. Santiago y Juan protestaban abiertamente. Judas simplemente se callaba con una expresión que mezclaba confusión y decepción creciente. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, enseñó Jesús un día. Los demás discípulos debatieron el significado, pero Judas permaneció en silencio. En su mente, los grandes eran quienes comandaban, no quienes servían. David fue grande porque derrotó a Goliat, no porque lavó los pies de nadie. La tensión más obvia aparecía durante los milagros. Cuando Jesús calmó la tormenta en el lago, Pedro gritó de asombro. Juan lloró de emoción. Judas observó con la expresión de alguien que estaba tomando notas mentales. Si puede controlar el clima, pensaba, puede controlar batallas. Pero luego venía la parte que lo frustraba. En lugar de usar ese poder para impresionar a las autoridades o intimidar a los enemigos, Jesús pedía a los beneficiarios de los milagros que no se lo dijeran a nadie. ¿Qué sentido tiene tener poder si no lo vas a usar para cambiar las cosas?, se preguntaba Judas. Las conversaciones privadas entre Jesús y Judas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Jesús parecía intuir las luchas internas de su discípulo tesorero, pero en lugar de confrontarlo directamente, lo trataba con una ternura extraña, casi melancólica. Judas, le dijo una noche mientras caminaban bajo las estrellas, ¿tú quién dices que soy yo? Era la misma pregunta que había hecho a Pedro semanas antes, y Pedro había respondido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Judas sabía que esa era la respuesta correcta, pero cuando la pronunció, sonó más como una esperanza desesperada que como una confesión de fe. Tú eres el Cristo, Maestro, el que libertará a Israel. Jesús lo miró con ojos llenos de tristeza. Bienaventurado eres, Judas, porque no te lo reveló carne ni sangre, pero el Hijo del Hombre debe padecer muchas cosas. ¿Padecer? ¿El Mesías debía padecer? Judas no entendía. Los Mesías conquistaban, no padecían. Liberaban, no sufrían. Esa noche, por primera vez desde que comenzó a seguir a Jesús, Judas se preguntó si había cometido un error. El día que Jesús envió a 72 de sus discípulos a predicar por toda Palestina, Judas sintió que finalmente había llegado el momento que había estado esperando.
No solo estaba incluido en esta misión especial, Jesús le había dado autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. La logística de la misión era revolucionaria. 72 hombres, enviados de 2 en 2, cubrirían prácticamente toda la región en cuestión de semanas. Era como una campaña militar, pero en lugar de soldados llevaban un mensaje. Judas calculó mentalmente, si cada pareja lograba convencer aunque fuera a 100 personas en cada ciudad, regresarían con un movimiento de más de 7,000 seguidores organizados, un ejército de creyentes. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, les instruyó Jesús antes de enviarlos. Judas frunció el ceño. Era una estrategia arriesgada desde el punto de vista logístico. Depender completamente de la hospitalidad local podía funcionar, pero también podía dejar a los misioneros vulnerables. Sin embargo, confiaba en que Jesús sabía lo que hacía. Su compañero de misión era Lebeo, un galileo silencioso, pero confiable. Juntos se dirigieron hacia las ciudades de Judea, la región que Judas conocía mejor. Durante las primeras semanas, experimentaron algo que superó todas sus expectativas. El poder que fluía a través de ellos era real, tangible, imparable. En Hebrón, Judas puso las manos sobre un hombre paralítico de nacimiento y lo vio levantarse y caminar. En Belén, echó fuera un demonio que atormentaba a una niña pequeña. En las aldeas cerca de Jerusalén, vio multitudes reunirse solo para escuchar las palabras que salían de su boca sobre el reino que se acercaba. Pero era precisamente en estas predicaciones donde Judas comenzó a sentir una desconexión extraña. Las palabras que salían de su boca eran las que Jesús les había enseñado, pero su corazón interpretaba algo diferente. Cuando hablaba del reino de los cielos, visualizaba la liberación de Roma. Cuando mencionaba la justicia de Dios, pensaba en la venganza contra los opresores. Cuando prometía que los mansos heredarían la tierra, imaginaba a los judíos recuperando el control político de su patria. Las multitudes respondían con entusiasmo, pero no del tipo que Judas esperaba. En lugar de preguntarle cuándo comenzaría la revolución, le preguntaban cómo podían amar a sus enemigos. En lugar de ofrecerse como voluntarios para un ejército libertador, querían saber cómo perdonar a quienes los habían lastimado. Hermano Judas, Le dijo un anciano en una sinagoga cerca de Hebrón. este mensaje de paz es hermoso, pero ¿cuándo actuará el Mesías contra los romanos? Judas no supo qué responder. Había asumido que esa parte del plan se revelaría más adelante, pero comenzaba a dudar si existía tal plan. Cuando regresaron después de varias semanas, los 72 estaban eufóricos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Gritaron al encontrarse con Jesús. Era cierto. El poder que habían experimentado era inédito en sus vidas. Jesús se regocijó con una alegría que los discípulos rara vez habían visto en él. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Era el momento perfecto. Si alguna vez Jesús iba a revelar su plan militar, era ahora. Tenía 72 hombres que habían experimentado poder sobrenatural, multitudes que los seguían por toda Palestina y un momentum que podía convertirse en revolución. Pero en lugar de eso, Jesús dijo algo que dejó a Judas completamente descolocado. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En los cielos. Judas quería que sus nombres fueran recordados en la tierra, en la historia de Israel como libertadores. Quería que los niños judíos aprendieran sobre el día que expulsaron a Roma y restauraron el reino de David. Pero Jesús parecía más interesado en algún reino invisible que en la liberación visible y política que Palestina necesitaba desesperadamente. Esa noche, mientras los demás celebraban el éxito de la misión, Judas se alejó del grupo y caminó solo bajo las estrellas.
Por primera vez desde que comenzó a seguir a Jesús, se preguntó si había malinterpretado completamente lo que estaba sucediendo. Días después, sus temores se confirmaron de la manera más devastadora posible. Jesús reunió a los 12 y comenzó a enseñar sobre su reino con una claridad que no había mostrado antes. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Las palabras cayeron sobre Judas como piedras. No era metáfora, no era estrategia temporal. Jesús realmente no tenía intención de establecer un reino político en la tierra. Su reino era espiritual, etéreo, invisible. Pedro hizo la pregunta que todos pensaban. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, respondió Jesús. Era una respuesta evasiva que confirmaba los peores temores de Judas. No había cronograma militar, no había plan de liberación nacional. El hombre en quien había depositado todas sus esperanzas patrióticas aparentemente no compartía esas esperanzas. Pero lo que realmente quebró algo profundo en el corazón de Judas fue la tercera predicción de la pasión. Jesús comenzó a hablar abiertamente sobre su muerte próxima, describiendo detalles que sonaban a suicidio político más que a martirio heroico. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Judas hizo cálculos mentalmente. Si Jesús tenía poder para resucitarse a sí mismo, ¿por qué no usaba ese mismo poder para derrotar a sus enemigos antes de morir? Era estratégicamente absurdo. Era un desperdicio de poder divino. Esa noche, Judas no pudo dormir. Caminó hasta una colina cercana y se sentó bajo las estrellas, recordando al niño de 8 años que había visto crucificar a los libertadores de Israel. Había seguido a Jesús creyendo que finalmente había llegado el líder que vengaría esas muertes. Pero ahora parecía que Jesús estaba planeando convertirse en otra víctima más. Por primera vez en 3 años de seguir al Maestro, Judas comenzó a considerar la posibilidad de que necesitara tomar las cosas en sus propias manos. La conversación que cambiaría el curso de la historia comenzó en el mercado de Jerusalén, un martes por la tarde. Judas había ido a comprar provisiones para el grupo cuando se encontró con Jonatán, un escriba del templo a quien conocía desde años atrás a través de las redes comerciales de su familia. Judas Iscariote, dijo Jonatán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He escuchado que andas con el Galileo, el que dice ser el Mesías. No era una conversación casual. Judas lo supo inmediatamente por el tono cuidadoso, casi conspirador, que usó Jonatán. También lo sabía porque 3 días antes, el sumo sacerdote Caifás había convocado una reunión urgente del Sanedrín para discutir el problema de Jesús de Nazaret. Ando con él, respondió Judas cautelosamente. Es un gran maestro. Sin duda. Pero Judas, tú eres un hombre inteligente, educado, no como esos pescadores galileos. Jonatán bajó la voz. Seguramente has notado ciertas inconsistencias en su mensaje. Era una invitación a la traición disfrazada de conversación teológica. Pero también era algo más. Una confirmación de que las dudas que atormentaban a Judas no eran injustificadas. Otros hombres instruidos también veían problemas en el ministerio de Jesús. Durante las siguientes semanas, estos encuentros casuales se volvieron más frecuentes. Jonatán siempre tenía tiempo para conversar cuando Judas venía al mercado. Siempre tenía preguntas perspicaces sobre las enseñanzas de Jesús. Y siempre terminaba las conversaciones con la misma inquietud. Si realmente es el Mesías, ¿por qué no actúa como tal?
La pregunta resonaba en la mente de Judas porque era exactamente lo que él mismo se había estado preguntando. Jesús tenía poder para alimentar multitudes, pero no lo usaba para organizar un ejército. Podía caminar sobre el agua, pero no cruzaba el Jordán para unirse con los celotes que luchaban en las montañas. Sanaba paralíticos, pero no sanaba la parálisis política que mantenía a Israel bajo el yugo romano. Nosotros también amamos a Israel, Le dijo Jonatán una tarde, mientras caminaban por los atrios del templo. Queremos ver cumplidas las promesas de Dios tanto como tú. Pero este hombre está confundiendo al pueblo. ¿Confundiendo? Predica sumisión cuando debería predicar liberación. Habla de paz cuando necesitamos guerra justa. Busca seguidores entre pecadores y publicanos, en lugar de formar alianzas con los líderes que realmente pueden cambiar las cosas. Cada palabra era como una puñalada en las dudas de Judas, porque no solo era cierto, era exactamente lo que él había estado pensando, pero no se había atrevido a articular completamente. Además, Continuó Jonatán, si realmente es quien dice ser, una prueba solo confirmará su divinidad. Los verdaderos mesías no temen las pruebas. ahí estaba la semilla que crecería hasta convertirse en traición. La idea de que entregar a Jesús no sería traicionarlo, sino forzarlo a revelar su verdadero poder. Era una racionalización brillante que permitía a Judas mantener su fe mientras actuaba contra su maestro. Durante las siguientes semanas, Judas desarrolló una estrategia que en su mente no era traición, sino catálisis. Conocía los movimientos de Jesús mejor que nadie, sabía dónde se refugiaba para orar, cuándo se separaba del grupo, cómo evadía a las multitudes cuando necesitaba soledad. Esta información podía ser útil para las autoridades, pero solo si Judas la usaba sabiamente. Su plan era simple: entregar a Jesús en un momento y lugar donde no hubiera multitudes que interfirieran, pero donde él tuviera amplio espacio para demostrar su poder. Getsemaní era perfecto. Un huerto privado donde Jesús iba regularmente a orar, lo suficientemente cerca de Jerusalén para que las autoridades pudieran llegar rápidamente, pero lo suficientemente aislado para que Jesús pudiera actuar sin preocuparse por lastimar a civiles inocentes. En la mente de Judas era el plan perfecto. Una vez arrestado, Jesús no tendría más opción que revelar su verdadero poder. Llamaría a las 12 legiones de ángeles que había mencionado, derrotaría a los soldados romanos y finalmente comenzaría la revolución que Israel había estado esperando durante décadas. Pero había un problema que Judas no había considerado completamente. ¿Qué pasaría si Jesús no actuaba como él esperaba? El aposento alto había sido reservado con 3 días de anticipación, y Judas había manejado todos los detalles logísticos. Como administrador del grupo, le correspondía coordinar la celebración de la Pascua para 13 hombres en una Jerusalén abarrotada de peregrinos. Había conseguido el cordero perfecto, sin defecto, como requería la ley. Había comprado las hierbas amargas, el vino, los panes sin levadura. Había supervisado la preparación del lugar. Pero mientras subía las escaleras hacia el aposento esa tarde del jueves, Judas cargaba más que provisiones. En su bolsa personal sonaban 30 monedas de plata que había recibido apenas 2 horas antes en el palacio del sumo sacerdote. El plan estaba en marcha. Esa misma noche, después de la cena, guiaría a los guardias del templo hasta Getsemaní. La ironía era devastadora. El hombre que había organizado meticulosamente la última celebración pascual de Jesús era el mismo que había organizado su arresto. Pedro y Juan ya estaban en el aposento cuando Judas llegó, terminando los preparativos finales. «Todo está listo», reportó Juan. «El cordero está asado, el vino está servido». Judas asintió y colocó su bolsa en una esquina, el sonido metálico de las monedas apenas audible entre las conversaciones. Cuando llegó Jesús con el resto de los discípulos, algo en su expresión alertó a Judas inmediatamente. No era la serenidad habitual del maestro.
Había una tristeza profunda en sus ojos, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Se dirigió directamente a Judas. ¿Está todo preparado? Sí, maestro, todo como lo pediste. Jesús lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Judas, tú has trabajado fielmente durante estos 3 años. No era una felicitación, era una despedida, y ambos lo sabían. La cena comenzó con las bendiciones tradicionales, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión que ninguno de los presentes podía explicar completamente. Jesús parecía estar memorizando cada rostro, cada gesto, como si fuera la última vez que los vería juntos. Judas trató de comportarse normalmente, participando en las oraciones, sirviendo el vino cuando era necesario, distribuyendo el pan sin levadura. Pero sus manos temblaban ligeramente, y Pedro lo notó. ¿Estás bien, hermano? Le preguntó Pedro en voz baja. Solo cansado, mintió Judas. Ha sido un día largo organizando todo esto. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto exterior, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Era un acto de humildad tan radical que Pedro protestó inmediatamente. Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Pero cuando Jesús llegó a Judas, no hubo protesta, solo un silencio cargado de significado. Jesús se arrodilló frente al hombre que había acordado entregarlo, tomó sus pies en sus manos y los lavó con una ternura que partió el corazón de Judas. ¿También a mí, Señor?, susurró Judas con la voz quebrada. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, respondió Jesús, pero sus ojos decían algo más. Te lavo porque te amo, aunque sé lo que vas a hacer. Era un acto de amor tan puro dirigido hacia quien lo traicionaría, que Judas sintió que algo moría dentro de él. En ese momento entendió finalmente qué tipo de reino ofrecía Jesús. Un reino donde los reyes lavaban pies, donde el poder se expresaba a través del servicio, donde el liderazgo significaba entrega total. Era hermoso, era revolucionario en el sentido más profundo, pero no era lo que Israel necesitaba para liberarse de Roma, y Judas ya no podía detener lo que había puesto en marcha. Cuando Jesús terminó de lavar todos los pies y regresó a su lugar en la mesa, su rostro había cambiado. De cierto os digo, uno de vosotros me va a entregar. Las palabras cayeron como una bomba en el aposento. Los discípulos se miraron unos a otros con horror y confusión. ¿Soy yo, Señor?, preguntó cada uno, genuinamente aterrorizado de que pudiera ser él sin saberlo. ¿Soy yo, Señor?, preguntó Santiago. ¿Soy yo, Señor?, preguntó Felipe. Cuando llegó el turno de Judas, las palabras salieron de su boca como si tuvieran vida propia. Soy yo, maestro. No dijo Señor como los demás, dijo Maestro. Era una diferencia sutil pero significativa que solo Jesús notó completamente. Tú lo has dicho, respondió Jesús en voz tan baja que solo Judas pudo escucharlo. Luego vino el momento que Judas recordaría por el resto de su vida. Jesús tomó un pedazo de pan, lo mojó en el plato común y se lo entregó directamente. Era la identificación final, pero también era un último acto de hospitalidad, una última oportunidad de arrepentirse. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto, le dijo Jesús mientras le entregaba el pan. Los otros discípulos no entendieron la conversación. Juan pensó que Jesús le estaba dando instrucciones sobre las finanzas. Pedro asumió que se trataba de alguna compra de última hora para la fiesta. Pero Judas entendió perfectamente. Era permiso y despedida al mismo tiempo. Jesús estaba diciendo: sé lo que vas a hacer. Entiendo por qué crees que debes hacerlo. Te perdono antes de que suceda. Pero si vas a hacerlo, hazlo ya, porque lo que viene después será terrible para ambos. Judas se levantó de la mesa con las piernas temblorosas. Voy a hacer unas compras de última hora, murmuró como explicación a los demás. Que Dios te acompañe, hermano, le dijo Juan sin sospechar nada. Regresa pronto, agregó Pedro. Judas miró por última vez a Jesús.
El maestro lo estaba observando con una expresión que mezclaba amor infinito con tristeza infinita. Era la mirada de alguien que ama tanto que está dispuesto a permitir que el amado cometa el peor error de su vida. «Gracias por estos 3 años, maestro», susurró Judas. «Y yo te doy gracias por tu servicio fiel, Judas de Queriot», respondió Jesús. Mientras bajaba las escaleras hacia la calle, Judas escuchó a través de la puerta las voces de sus hermanos, continuando la celebración pascual. Jesús estaba instituyendo algo nuevo con el pan y el vino, hablando de su cuerpo y su sangre, estableciendo un memorial que duraría milenios. Pero Judas ya no era parte de eso. Con cada paso que se alejaba del aposento alto, se alejaba también de la luz, del amor, de la esperanza de redención. Se dirigía hacia las sombras de Jerusalén para completar la traición más famosa de todos los tiempos. La coordinación logística del arresto había sido meticulosamente planeada durante las últimas 48 horas. Judas se encontró con los capitanes de la guardia del templo en una habitación oculta del palacio de Caifás, donde desplegó un mapa improvisado de Jerusalén y sus alrededores. «Él va siempre a este lugar después de la cena pascual», explicó Judas, señalando la ubicación de Getsemaní con un dedo tembloroso. «Es un huerto privado al pie del Monte de los Olivos, tranquilo, aislado, perfecto para lo que necesitan hacer». El capitán Malco estudió el mapa. ¿Cómo sabremos cuál es él en la oscuridad? Habrá otros con él. «Yo se lo indicaré», respondió Judas, su voz apenas audible. «Al que yo bese, ese es. Prendedle». «¿Cuántos hombres necesitarán?», preguntó Judas. Una cohorte completa. 600 soldados romanos más los guardias del templo, respondió Malco. «No podemos arriesgarnos. Este hombre ha demostrado tener habilidades inusuales». 600 soldados para arrestar a un rabino desarmado. A las 10 de la noche, Judas se dirigió hacia Getsemaní con un nudo en el estómago que crecía con cada paso. El sonido de sus sandalias en las piedras del camino se mezclaba con el ruido distante de la cohorte romana que marchaba desde la fortaleza Antonia. Antorchas y linternas creaban un desfile siniestro por las calles de Jerusalén hacia el huerto donde Jesús oraba cada noche. Cuando llegó a las afueras de Getsemaní, Judas pudo ver a Jesús exactamente donde esperaba encontrarlo, arrodillado bajo los olivos centenarios, en oración profunda. Pero algo en la escena lo alarmó inmediatamente. Jesús no estaba sereno como siempre. Estaba en agonía visible, sudando gotas que en la luz de la luna parecían manchas oscuras en su rostro. Los otros discípulos estaban dormidos a unos metros de distancia. Pedro, Santiago y Juan habían sido invitados a acompañar a Jesús en oración, pero la pesadez del vino pascual y la tensión emocional de la cena los habían vencido. Solo Jesús permanecía despierto, luchando con algo que iba más allá del entendimiento humano. Por un momento terrible, Judas consideró dar media vuelta. Podía regresar a los soldados y decirles que había perdido el rastro de Jesús, pero era demasiado tarde. El sonido de armaduras y armas se acercaba rápidamente por el sendero. Jesús levantó la cabeza y vio a Judas acercándose. Sus ojos se encontraron a través de la oscuridad, y en esa mirada había algo que Judas no esperaba. No era sorpresa, no era dolor, no era siquiera traición. Era compasión. Judas, dijo Jesús levantándose lentamente, con un beso entregas al Hijo del Hombre. La pregunta partió el alma de Judas. La cohorte romana emergió de la oscuridad como una bestia de metal y fuego. 600 hombres armados hasta los dientes rodearon el pequeño huerto donde 13 hombres habían estado orando. La desproporción era absurda, casi cómica, si no fuera porque Judas sabía que él era responsable de toda esa maquinaria de violencia. «¡Salve, maestro!», gritó Judas, forzando una sonrisa que se sintió como una mueca de muerte en su rostro. Se acercó a Jesús y lo besó en la mejilla con la formalidad de siempre. Pero sus labios temblaban tanto. Amigo,
respondió Jesús usando una palabra que en arameo significaba tanto compañero como traidor. ¿A qué has venido? En lugar de que los soldados simplemente arrestaran a Jesús, Jesús se adelantó hacia ellos. ¿A quién buscáis? Preguntó con una autoridad que hizo retroceder a toda la cohorte. A Jesús Nazareno, respondió Malco, aunque su voz sonó menos segura de lo que había sido en el palacio. Yo soy, declaró Jesús. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, dijo Jesús. En ese momento de confusión, Pedro sacó una espada que nadie sabía que tenía y atacó a Malco, cortándole la oreja derecha. Pedro, no, gritó Judas instintivamente, pero Jesús ya estaba actuando. Tocó la oreja herida de Malco y la sanó instantáneamente. Luego se dirigió a Pedro con una firmeza que no admitía discusión. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mas para que se cumplan las Escrituras, continuó Jesús, mirando directamente a Judas. Todo esto acontece. Era la explicación que destrozó cualquier racionalización que Judas hubiera mantenido. Esto no era una prueba de divinidad. Era el cumplimiento de un plan que había estado en marcha desde antes de la fundación del mundo. Y él había sido simplemente un instrumento en ese plan, no el estratega que había creído ser. Mientras los soldados ataban las manos de Jesús y comenzaban la marcha hacia Jerusalén, Judas se quedó paralizado en el huerto. Los otros discípulos habían huido, cumpliendo la profecía de que el pastor sería herido y las ovejas se dispersarían. Pero Judas no podía huir, tenía que seguir. Tenía que ver hasta dónde llegarían las consecuencias de lo que había hecho. El sonido de las cadenas arrastrándose por el sendero pedregoso se mezclaba con el llanto ahogado de Judas, mientras seguía a distancia el cortejo que él mismo había organizado. Judas siguió la procesión desde las sombras, manteniéndose a una distancia prudente, pero sin perder de vista el cortejo que se dirigía hacia la casa del sumo sacerdote. Su posición privilegiada como conocido de las autoridades del templo le permitía moverse por los patios externos sin ser cuestionado, pero cada paso que daba se sentía como caminar hacia su propia ejecución. La primera parada fue la casa de Anás, el ex sumo sacerdote que aún mantenía un poder considerable detrás del escenario. Judas logró posicionarse cerca de una ventana, desde donde podía escuchar fragmentos del interrogatorio preliminar. ¿Quiénes son tus discípulos? ¿Qué doctrina enseñas? Preguntaba Anás con el tono de alguien que ya conocía las respuestas, pero necesitaba crear un registro oficial. Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto, respondió Jesús con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia maltratada. La respuesta enfureció a uno de los guardias, quien golpeó a Jesús en el rostro. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Judas vio la sangre brotar del labio partido de Jesús y sintió que su estómago se revolvía. Esto no era parte del plan. En su mente, el arresto sería limpio, formal, una simple prueba de divinidad. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Respondió Jesús, manteniendo una serenidad sobrehumana a pesar del dolor. Desde su escondite, Judas quiso gritar: «¡Deténganse! Usen el poder que tienen. Demuestren que son el Mesías». Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, porque comenzaba a entender que Jesús jamás usaría su poder para salvarse a sí mismo. El interrogatorio con Anás fue breve pero revelador. Quedó claro que las autoridades no tenían un caso sólido basado en evidencia. Necesitaban que Jesús se incriminara a sí mismo. Cuando esto no funcionó, enviaron al prisionero a Caifás para el juicio formal ante el Sanedrín. La casa de Caifás era un complejo más grande,
con patios amplios donde se podían reunir los 70 miembros del Consejo Supremo Judío. Judas conocía bien el lugar por sus conexiones comerciales familiares, pero lo que vio en el patio principal lo horrorizó. Los miembros del Sanedrín no estaban actuando como jueces imparciales, se comportaban como acusadores sedientos de sangre. Habían convocado una sesión nocturna, algo técnicamente ilegal según la ley judía. Habían comenzado con el veredicto y ahora buscaban desesperadamente evidencia que lo justificara. Buscamos testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallábamos, susurró uno de los escribas a otro, sin darse cuenta de que Judas estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Trajeron testigos falsos que contradecían sus propios testimonios. Uno afirmaba que Jesús había amenazado con destruir el templo en 3 días. Otro decía que se había proclamado rey de los judíos. Un tercero insistía en que había prohibido pagar tributo a César. Pero cuando los interrogaron por separado, sus historias no coincidían en los detalles cruciales. Judas observaba la farsa con horror creciente. Había esperado un juicio real, donde la verdad saldría a la luz y Jesús sería vindicado o condenado justamente. En cambio, estaba presenciando un linchamiento legal, una conspiración cuidadosamente orquestada para eliminar a alguien que se había vuelto políticamente inconveniente. El momento de quiebre llegó cuando Caifás, frustrado por la falta de evidencia coherente, decidió interrogar directamente a Jesús. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Jesús permaneció en silencio, cumpliendo involuntariamente la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente que no abrió su boca. Entonces Caifás jugó su carta final. Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Era una pregunta trampa. Responder que sí sería blasfemia según la interpretación del Sanedrín. Responder que no sería negar su propia identidad. El silencio sería interpretado como evasión culpable. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta selló su destino. Caifás se rasgó las vestiduras en un gesto teatral de horror. Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Reo es de muerte, gritó el Sanedrín al unísono. Judas vio cómo escupían en el rostro de Jesús, cómo lo vendaron los ojos y lo golpeaban mientras se burlaban. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En ese momento Judas no pudo soportar más. Salió corriendo del patio, pero el sonido de las burlas y los golpes lo siguió por las calles vacías de Jerusalén. Su plan cuidadoso había resultado en esto: el maestro que había amado siendo torturado por hombres que se creían justos. Pero lo peor aún estaba por venir. Al amanecer, el caso fue transferido a Pilato, el gobernador romano, porque solo él tenía autoridad para ejecutar la pena de muerte. Judas siguió la procesión hasta la fortaleza Antonia, donde se desarrollaría el juicio final. Ver a Jesús ante Pilato fue aún más devastador. El gobernador romano, notoriamente despiadado con los rebeldes judíos, parecía genuinamente confundido por este prisionero que no se comportaba como los demás revolucionarios que había juzgado. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?, respondió Jesús. La conversación que siguió reveló algo que Judas nunca había entendido completamente. Jesús explicó a Pilato que su reino no era político, que no competía con Roma, que su autoridad venía de una dimensión completamente diferente. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Era la confirmación final de lo que Judas había temido desde hacía meses. No habría revolución, no habría liberación política.
Pilato, claramente incómodo con todo el proceso, trató varias estrategias para liberar a Jesús sin enfrentar directamente al Sanedrín. Lo envió a Herodes cuando descubrió que era Galileo. Ofreció liberarlo como parte de la costumbre pascual de amnistía. Incluso lo presentó flagelado ante la multitud, esperando que la lástima moviera a compasión. Pero Judas vio cómo cada estrategia fallaba. La multitud, manipulada por los líderes religiosos, gritaba cada vez más fuerte: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Cuando Pilato finalmente se lavó las manos y entregó a Jesús para ser crucificado, Judas ya no pudo seguir viendo. Corrió de vuelta al templo, con las 30 monedas de plata sonando como acusaciones en su bolsa, desesperado por detener lo que había puesto en marcha, pero sabiendo que ya era demasiado tarde. El sonido de las 30 monedas de plata cayendo sobre el piso de mármol del templo resonó por los pasillos sagrados como el eco de una condenación eterna. Judas las había arrojado con tanta fuerza que algunas rodaron hasta los pies de los sacerdotes que conversaban en voz baja cerca del altar de los holocaustos. «He pecado entregando sangre inocente», gritó Judas, su voz quebrándose en cada palabra. Los sacerdotes se volvieron hacia él con expresiones que mezclaban sorpresa y fastidio. El más anciano, un hombre que Judas reconocía de las reuniones comerciales de su familia, lo miró con desprecio evidente. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, respondió con una frialdad que atravesó el corazón de Judas como una daga. Era el rechazo final. Los mismos hombres que habían conspirado con él, que lo habían persuadido de que estaba sirviendo a los intereses de Israel, ahora lo trataban como a un leproso. Habían obtenido lo que querían, ya no necesitaban al traidor. Judas se quedó paralizado por un momento, observando las monedas esparcidas por el suelo. 30 piezas de plata, el precio exacto que la ley mosaica establecía como compensación por un esclavo muerto accidentalmente. Eso era lo que valía Jesús para el sistema religioso que él mismo había ayudado a servir durante décadas. «Recoged vuestro dinero maldito», gritó, pero los sacerdotes ya se habían alejado, susurrando entre ellos sobre el problema logístico que acababa de crearse. Porque las monedas presentaban un dilema inesperado. Era dinero de sangre, y la ley judía prohibía estrictamente que el dinero de sangre entrara al tesoro del templo. No podían simplemente recogerlo y agregarlo a los fondos sagrados, pero tampoco podían dejarlo tirado en el suelo como basura. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre, murmuró uno de los escribas, citando las regulaciones que todos conocían de memoria. Después de una breve consulta, llegaron a una solución que satisfacía tanto la letra de la ley como sus propias conciencias. Comprarían el campo del alfarero, un terreno en las afueras de Jerusalén que había sido abandonado después de que se agotara la arcilla útil. Lo convertirían en un cementerio para extranjeros, un lugar donde los gentiles que morían en la ciudad santa pudieran ser enterrados sin contaminar los sepulcros judíos. La ironía era perfecta y terrible. Las monedas que habían pagado la traición del Mesías se convertirían en el precio de un campo de muerte. El lugar se llamaría Acéldama, campo de sangre, y por generaciones recordaría la traición de Judas cada vez que alguien enterrara a un extranjero en Tierra Santa. Pero Judas no sabía nada de estas decisiones administrativas. Había salido del templo como un hombre poseído, corriendo sin dirección por las calles de Jerusalén mientras el sol se alzaba sobre la ciudad. Sus pies lo llevaron instintivamente hacia el Calvario, la colina rocosa donde Roma ejecutaba a los criminales. Cuando llegó a la vista del lugar de crucifixión, se detuvo en seco. 3 cruces se alzaban contra el cielo matutino y en la del centro colgaba la figura destrozada de Jesús. Una multitud se había reunido, algunos llorando, otros burlándose, la mayoría simplemente observando con la fascinación mórbida que atraen las ejecuciones públicas. Judas quiso acercarse, pero las piernas se le negaron a obedecer. Desde la distancia,
pudo ver el letrero que Pilato había ordenado clavar sobre la cabeza de Jesús. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en hebreo, latín y griego. Era una burla final, pero también era una declaración profética que Judas finalmente entendía demasiado tarde. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escuchó Judas que decía Jesús, su voz apenas audible por encima del ruido de la multitud. Esas palabras lo destrozaron completamente. Incluso en agonía, incluso traicionado por uno de sus discípulos más cercanos, Jesús estaba pidiendo perdón para sus verdugos. Para Judas, el maestro estaba rogando al Padre que perdonara al hombre que lo había entregado a la muerte. Judas no pudo soportar más. Dio media vuelta y huyó, pero no había lugar en toda Palestina donde pudiera esconderse del peso de lo que había hecho. Corrió hasta agotarse, caminó hasta que los pies le sangraron, pero el rostro de Jesús lo seguía a cada paso. Cuando el sol comenzó a ponerse, Judas encontró sus pasos dirigiéndose hacia las afueras de la ciudad, hacia el terreno baldío que había sido el campo del alfarero. No sabía que ese mismo día los sacerdotes habían usado sus 30 monedas para comprarlo. No sabía que estaba caminando hacia el lugar que su traición había pagado. El campo estaba desierto, salpicado de hoyos abandonados, donde una vez se había extraído arcilla para hacer vasijas. Árboles retorcidos crecían irregularmente, sus ramas extendidas como brazos suplicantes contra el cielo crepuscular. Era un lugar apropiadamente desolado para lo que Judas había decidido hacer. Se sentó bajo uno de los árboles más grandes y por primera vez en días permitió que los recuerdos fluyeran libremente. Vio a Jesús multiplicando los panes, caminando sobre el agua, resucitando a Lázaro. Recordó las conversaciones íntimas sobre el reino, las enseñanzas sobre el amor, los momentos de risa compartida durante los viajes por Galilea. Pero más que nada, recordó la última cena, el lavamiento de pies, la mirada de Jesús cuando le entregó el pan mojado. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No había sido una orden, había sido permiso mezclado con lamentación. Judas entendió finalmente que Jesús había sabido desde el principio lo que él haría, y aún así lo había elegido, lo había amado, lo había incluido en el círculo íntimo durante 3 años, sabiendo exactamente cómo terminaría la historia. La comprensión fue más devastadora que la culpa. No solo había traicionado al Mesías, había traicionado a alguien que lo conocía completamente, y aún así había elegido amarlo. Era una traición contra el amor perfecto, y no había redención posible para eso. Cuando la oscuridad cubrió completamente el campo, Judas tomó la cuerda que había traído y la ató a la rama más fuerte del árbol. Sus últimos pensamientos fueron para el niño de 8 años que había visto crucificar a los libertadores de Israel. Había vivido toda su vida tratando de vengar esas muertes, solo para convertirse en el responsable de la muerte del único que realmente podía haber salvado a su pueblo. Hubiera sido mejor para ese hombre no haber nacido. Recordó las palabras de Jesús sobre el traidor. Tenía razón, como siempre. El campo del alfarero reclamó su primera víctima esa noche. Al amanecer, cuando los compradores oficiales llegaron para tomar posesión del terreno que habían adquirido con las 30 monedas de plata, encontraron el cuerpo de Judas Iscariote colgando del árbol que se alzaba en el centro de lo que ahora sería conocido para siempre como Acéldama, el campo de sangre. La traición más famosa de la historia había llegado a su conclusión en el lugar exacto que ella misma había comprado. La noticia de la muerte de Judas llegó a los 11 discípulos restantes 3 días después de la resurrección, cuando aún estaban luchando por procesar todo lo que había sucedido. Pedro fue quien trajo la información, con el rostro marcado por una mezcla de horror y alivio que nadie se atrevía a admitir completamente. Lo encontraron en el campo del alfarero, reportó Pedro al grupo reunido en el aposento alto.
Se ahorcó la misma noche de la crucifixión. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier lamentación. Estos hombres habían compartido comidas, viajes, milagros y enseñanzas con Judas durante 3 años. Habían considerado a Judas como a un hermano. Ahora tenían que enfrentar el hecho de que nunca lo habían conocido realmente. ¿Cómo no lo vimos venir? Susurró Juan, expresando la pregunta que atormentaba a todos. Era Tomás quien articuló el miedo más profundo. Si no pudimos detectar al traidor entre nosotros, ¿cómo sabemos que no hay otros? ¿Cómo sabemos que podemos confiar los unos en los otros? La pregunta amenazaba con destruir la cohesión del grupo justo cuando más la necesitaban. Pedro, consciente de su propia negación durante el juicio de Jesús, se sintió particularmente vulnerable a esas dudas. Hermanos, Dijo Pedro finalmente. Jesús sabía. Él sabía desde el principio quién lo entregaría. Y aún así, eligió a Judas. Eso significa que incluso la traición era parte del plan. Era una verdad teológica profunda, pero psicológicamente difícil de procesar. ¿Cómo podían honrar la memoria de alguien que había traicionado al Maestro? ¿Cómo podían lamentar la muerte de alguien cuyas acciones habían causado la crucifixión? Santiago, siempre el más práctico del grupo, planteó una pregunta más inmediata. ¿Qué hacemos con su lugar? Jesús eligió específicamente a 12. El número tiene significado, Necesitamos elegir un reemplazo. declaró Pedro, alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Pero encontrar un reemplazo para Judas resultó más complicado de lo esperado. Los candidatos obvios habían huido durante la crucifixión. Los seguidores que habían permanecido fieles eran principalmente mujeres, y la cultura de la época hacía impensable incluir una mujer en el círculo apostólico formal. Finalmente, identificaron a 2 candidatos: José, llamado Barsabás, apodado el Justo, y Matías. Ambos habían seguido a Jesús desde los primeros días del ministerio. Ambos habían presenciado los milagros y escuchado las enseñanzas. La elección final se decidió por sorteo, una práctica común en la cultura judía para determinar la voluntad divina. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has elegido para tomar la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Oró Pedro antes de echar las suertes. El sorteo favoreció a Matías, quien inmediatamente fue contado con los 11. El círculo estaba completo nuevamente, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. La selección de Matías resolvía el problema práctico, pero no el trauma psicológico. Durante semanas, los discípulos lucharon con preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Había sido Judas genuinamente convertido alguna vez? ¿Sus 3 años de ministerio habían sido completamente fingidos? ¿Los milagros que había realizado durante la misión de los 72 habían sido reales? Juan, el más contemplativo del grupo, comenzó a desarrollar una perspectiva que eventualmente influiría en cómo la iglesia primitiva entendería la traición. Hermanos, creo que Judas amaba genuinamente al Maestro, pero lo amaba según su propia comprensión, no según la voluntad de Dios. Era una distinción crucial. Judas no había sido un malvado caricaturesco. Había sido un hombre sincero que malinterpretó completamente la misión de Jesús. Su amor por Israel era real, pero su definición de lo que Israel necesitaba estaba fundamentalmente equivocada. Esta comprensión influiría profundamente en cómo los evangelistas posteriormente narrarían la historia de Judas. Marcos, escribiendo principalmente para una audiencia romana, lo presentaría como el discípulo que entregó a Jesús por dinero. Mateo, dirigiéndose a una audiencia judía, incluiría más detalles sobre el arrepentimiento de Judas y el cumplimiento profético de su destino. Lucas enfocaría la entrada de Satanás en Judas
presentando la traición como parte de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Juan, escribiendo décadas más tarde, simplemente notaría que era de noche, cuando Judas salió para traicionar, dejando que esa imagen cargara todo el peso simbólico. Pero en los años inmediatamente posteriores a la crucifixión, los 11 tenían que lidiar con preguntas más prácticas. Los nuevos convertidos preguntaban constantemente sobre Judas. ¿Cómo sabemos que ustedes no nos van a traicionar también? Era una pregunta común en las primeras comunidades cristianas. Pedro desarrolló una respuesta estándar que se convirtió en parte de la predicación apostólica. Judas era uno de nosotros, elegido por el mismo Señor Jesús. Su caída nos recuerda que ninguno de nosotros está más allá de la tentación, pero también nos recuerda que Dios puede usar incluso la traición para cumplir sus propósitos eternos. Era una respuesta teológicamente sofisticada, pero no eliminaba completamente la incomodidad que sentían cuando hablaban sobre su hermano perdido. La ausencia de Judas se sentía más profundamente durante las comidas comunitarias. Durante 3 años, él había manejado las finanzas, había coordinado las compras, había distribuido comida a los pobres. Matías era un buen hombre, pero no tenía las habilidades administrativas que Judas había aportado al grupo. Lo extraño, Admitió Pedro una noche a Juan. sé que no debería, pero lo extraño. Era nuestro hermano. El maestro también lo extraña. Respondió Juan. Recuerda sus palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso incluía a Judas. Era un consuelo, pero también una pregunta inquietante. Si Jesús había perdonado a Judas, ¿por qué Judas no había podido perdonarse a sí mismo? La respuesta moldearía la comprensión cristiana del arrepentimiento por los siglos venideros. Pedro había negado a Jesús 3 veces, pero había recibido perdón y restauración. Judas había entregado a Jesús una vez, pero había muerto en desesperación. La diferencia no estaba en la magnitud del pecado, sino en la respuesta al perdón ofrecido. Judas se había convertido en la advertencia eterna sobre los peligros de la desesperación que rechaza la gracia. 50 años después de la crucifixión, el anciano Juan dictaba su evangelio a un escriba en Éfeso. Cuando llegó a la parte sobre Judas, se detuvo por un largo momento, sus ojos nublados por la edad, mirando hacia un pasado que solo él entre los 12 había vivido para recordar completamente. ¿Cómo debo escribir sobre él? Preguntó Juan al escriba, aunque realmente se estaba preguntando a sí mismo. Era una pregunta que había atormentado a la iglesia primitiva durante décadas. ¿Cómo debían recordar a Judas Iscariote? Como el villano que traicionó al Salvador, como el instrumento necesario en el plan divino de salvación, como la advertencia eterna sobre los peligros del amor mal dirigido. La respuesta que Juan finalmente dictó sería recordada por milenios. Era de noche. 3 palabras que capturaban todo el horror, la tristeza y la inevitabilidad trágica de la traición más famosa de la historia. Pero en los años transcurridos desde aquella noche terrible, la iglesia había llegado a entender algo profundo sobre Judas que los discípulos no habían podido ver en su momento. Su traición no había sido un accidente cósmico que arruinó el plan de Dios. Había sido parte integral de ese plan desde antes de la fundación del mundo. El profeta Zacarías lo había predicho siglos antes. Y me pesaron por mi salario 30 piezas de plata. David lo había anunciado en los Salmos. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Incluso el campo que los sacerdotes compraron con las 30 monedas había sido profetizado por Jeremías. Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero. Era como si toda la historia hubiera estado conspirando hacia ese momento en Getsemaní, cuando Judas besó la mejilla de Jesús. Esta realización planteaba preguntas teológicas
que mantendrían ocupados a los eruditos durante siglos. Si la traición de Judas había sido profetizada, había tenido realmente libertad de elección. Si era necesaria para el plan de salvación, era realmente pecado. Si Dios había determinado de antemano que sucedería, ¿era Judas culpable de cumplir el destino divino? Los padres de la iglesia primitiva lucharon con estas paradojas. Agustín argumentaría que Judas eligió libremente hacer el mal, y Dios simplemente usó esa elección malvada para lograr un bien mayor. Orígenes especularía que quizás en la plenitud de los tiempos, incluso Judas podría ser redimido. Jerónimo insistiría en que la predestinación no eliminaba la responsabilidad moral. Pero más allá de las especulaciones teológicas, el legado de Judas se manifestaba en maneras más inmediatas y prácticas en las comunidades cristianas primitivas. Su historia se convirtió en la advertencia estándar contra la avaricia. Recordad a Judas. Predicaban los apóstoles cuando veían señales de codicia en las congregaciones. El amor al dinero es raíz de todos los males. Su historia se convirtió en la ilustración perfecta de cómo el conocimiento sin amor lleva a la destrucción. Judas había conocido a Jesús íntimamente, había visto todos los milagros, había escuchado todas las enseñanzas, pero su corazón nunca había sido transformado. Su historia se convirtió en el recordatorio constante de que la proximidad a lo sagrado no garantiza la salvación. Judas había estado físicamente más cerca de Jesús que cualquier otra persona durante 3 años, pero espiritualmente había permanecido a distancia infinita. Pero quizás el legado más perturbador de Judas era la pregunta que planteaba sobre la naturaleza del discipulado auténtico. Si alguien podía caminar con Jesús durante 3 años, realizar milagros en su nombre, ser confiado con las finanzas del ministerio y aún así terminara traicionándolo, ¿qué garantía tenía cualquier otro seguidor? Esta pregunta había llevado a algunas comunidades cristianas a desarrollar pruebas cada vez más rigurosas para la autenticidad espiritual. Otros habían caído en una introspección paralizante, cuestionando constantemente la sinceridad de su propia fe. Pablo, escribiendo a los Corintios décadas después, ofreció una perspectiva diferente. El que piensa estar firme, mire que no caiga. La historia de Judas no era una razón para la desesperación, sino para la humildad vigilante. Pero tal vez la lección más profunda de Judas era sobre la naturaleza del amor mismo. Juan, reflexionando en su vejez, había llegado a entender que Judas había amado genuinamente a Israel, genuinamente a la justicia, genuinamente incluso a Jesús. Pero había amado según su propia comprensión, no según la revelación divina. Creía que sabía lo que Israel necesitaba. Escribió Juan en una de sus cartas pastorales. Creía que entendía cómo debía actuar el Mesías. Su pecado no fue la falta de amor, sino el amor mal dirigido. Era una distinción crucial que ayudaba a las comunidades cristianas a entender que las buenas intenciones no justifican los métodos equivocados, que el celo sin conocimiento puede ser destructivo, que el amor sin sumisión a la voluntad divina puede convertirse en su propia forma de idolatría. A medida que pasaban las décadas y luego los siglos, el nombre de Judas se convirtió en sinónimo universal de traición. Padres de todo el mundo mediterráneo dejaron de dar ese nombre a sus hijos. Artistas lo pintarían con halos negros o sin halos del todo. Escritores lo convertirían en el arquetipo del traidor. Pero en los círculos más íntimos de la iglesia primitiva, aquellos que habían conocido personalmente a los apóstoles, se preservaba una memoria más matizada. Judas había sido uno de ellos. Había sido elegido por el mismo Jesús que había elegido a Pedro, a Juan, a todos los demás. Su caída no había sido el resultado de una maldad única, sino de decisiones humanas muy comprensibles tomadas por razones muy humanas. Y quizás esa era la lección más importante de todas.
Cualquiera podría haber sido Judas, en las circunstancias correctas, con las presiones adecuadas, con las malinterpretaciones suficientes. Cualquier discípulo podría haber tomado las mismas decisiones fatales. Por la gracia de Dios soy lo que soy, Escribió Pablo, y aunque no se refería específicamente a Judas, la iglesia primitiva entendía que esas palabras se aplicaban directamente al misterio del discípulo perdido. 2000 años después, el nombre de Judas Iscariote seguiría siendo pronunciado con horror y fascinación. Su historia continuaría siendo contada en iglesias, analizada en universidades, dramatizada en teatros. Seguiría plantando las mismas preguntas inquietantes sobre la naturaleza del bien y el mal, el destino y la elección, el amor y la traición. Pero para aquellos primeros seguidores de Jesús que habían conocido a Judas personalmente, su legado era más simple y más personal. Era el hermano que habían perdido, el recordatorio de que incluso en el círculo más íntimo de lo sagrado, el corazón humano permanece capaz tanto de la mayor fe como de la mayor traición. Judas Iscariote había completado la profecía, cumplido el plan divino y cambiado el curso de la historia humana. Pero al final, seguía siendo simplemente un hombre que había amado demasiado a su propia comprensión de la verdad y muy poco a la verdad misma.